¿Qué tal, amigos? Hablaremos hoy de un tema muy grato a todos nosotros peruanos. Hablaremos de la visita del Papa Francisco a nuestra patria. Como podemos recordar, el Papa Francisco nos visitó de los días 18 al 21 de enero del año pasado, 2018. Una visita esplendorosa, magnífica, la primera visita del Papa Francisco a nuestro país, que esperemos que se repita seguramente, Dios mediante. También recordemos que antes hemos tenido la visita de otro Papa, del Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II nos visitó dos veces, en el año 1985 y en el año 1988. Y ahora con Francisco encontramos como una confirmación de lo que significa el Perú para el Papa. Lo que significa el Perú como una tierra que ha recibido la gran bendición de acoger al vicario de Cristo en la tierra, al sucesor de Pedro, el hoy Papa Francisco. ¿Qué nos ha enseñado el Papa Francisco en su visita a nuestra patria? Recordemos que ha estado en diversos lugares de nuestro país. Ha estado en Puerto Maldonado, en la selva, ha estado en Trujillo, en el norte, afectado pues por la desgracia esta ocurrida del 2017, el fenómeno así llamado del Niño Costero, y ha estado también en Lima. En estos tres lugares el Papa ha dejado una serie de enseñanzas que son muy valiosas y conviene que las reflexionemos permanentemente. Se puede sintetizar el mensaje del Papa Francisco en dos palabras: unidad y esperanza. Y el lema de la visita, también lo recordamos, es unidos por la esperanza. Unidad. El Papa invoca a todos los peruanos a vivir la unidad. Y esto viene, pienso yo, muy necesario porque lamentablemente el Perú vive una situación de desunión bastante grande. No solamente en lo político, no solamente en lo social. Desgraciadamente habrá que reconocer también en lo eclesial, a veces percibimos una falta de unidad. Y la invocación del Papa a vivir la unidad es grande. Unidad que se debe centrar en Jesucristo, unidad en la fe, unidad en la caridad, y necesitamos muchísimo de la unidad. Apelemos a nuestras raíces, a las raíces cristianas y católicas de nuestro Perú, y encontraremos allí un elemento de base que nos permita vivir esta unidad tan anhelada. Esperanza. El Perú tiene muchos motivos para la esperanza, ¿no? Y el Papa nos ha recordado en su visita algunos de ellos. Uno de los motivos de la esperanza que tiene el Perú son los jóvenes, ¿no? El Perú es un país relativamente joven. Hay muchísimos jóvenes. Los jóvenes tuvieron un papel destacadísimo en la visita de Francisco a nuestro país. Y la juventud es justamente proyección hacia el futuro, una proyección que tiene mucho de novedad. Lo que el Papa posteriormente dirá en la exhortación Christus Vivit se refleja perfectamente aquí. En sus jóvenes el Perú tiene un motivo grande de esperanza. Pero otro motivo de esperanza para nuestro país está en su tradición cristiana y católica. Una tradición signada por la fe y una tradición que se expresa en la presencia de muchos santos. El Papa nos ha dejado una frase maravillosa que debería llenarnos de orgullo, pero también de una gran responsabilidad. Dice el Papa que el Perú es una tierra ensantada. Pensemos lo que esto significa, tierra ensantada. El Perú es la tierra de Santa Rosa, de San Martín de Porres, de Santo Toribio, de tantos santos que nosotros veneramos, a los que rezamos, a los que pedimos su intercesión y ayuda. Y vean ustedes que así como hay santos canonizados, 5 santos canonizados tiene el Perú, sin embargo, hay muchísimas otras personas que han alcanzado también las cumbres de la santidad y que son una invitación permanente para todos nosotros a esforzarnos por esa realidad, por ser santos y vivir la santidad que irradie en nuestro país. Entonces, encontramos en esta frase, Perú, tierra ensantada, un compromiso.
una obligación para esforzarnos por ser cada vez más santos y hacer que esa santidad inunde todos los ámbitos de nuestra existencia como nación. El Papa también ha hablado de la corrupción. Ha explicado lo que significa la corrupción, cómo daña a las personas y cómo la corrupción atenta contra la unidad y contra la esperanza que se vive en nuestro país. Y el Papa también nos invita, ¿no? Y es un tema que aparece presente en todo su magisterio, a esforzarnos, siguiendo lo que ha sido la tradición católica, vivir una santidad cotidiana, una santidad que se expresa no solamente en la vida personal de cada uno, sino que se expresa también a través de las costumbres, a través de la cultura. El Papa ha hablado maravillas acerca de la religiosidad popular que se vive en el Perú. Yo recuerdo una frase del Papa que dice, hablándonos directamente a nosotros: ustedes, peruanos, tienen una religiosidad popular exquisita. Y eso también supone un compromiso con nosotros. Viviendo nuestra religiosidad popular es como vivimos nuestra fe católica. Evidentemente la religiosidad popular tiene que ser purificada, tiene que ser plenificada, pero es una base magnífica que manifiesta nuestro ser católicos. Y un ser católico que, como dice su nombre, es popular, no es de unos cuantos, es de la gran mayoría. Yo diría incluso que es de todos. El mensaje del Papa Francisco al Perú es una mina permanente de profundización, una mina de reflexión, una mina de cuestionamiento también. ¿Qué tanto vivo yo la unidad? ¿Contribuyo a la unidad de la Iglesia o más bien soy de los que van en contra de esta realidad? ¿Cómo vivo la esperanza, ¿no? ¿Cómo vivo esta realidad que el Papa me presenta? ¿Soy expresión y parte de esta tierra ensantada o voy en sentido contrario? Y el Papa en esta visita ha expresado su cariño, su cercanía inmensa al Perú, y pienso que en ese sentido vale la pena contar una anécdota que me toca personalmente. Yo publiqué un libro sobre el magisterio del Papa Francisco y en el año 2018, a fines, en noviembre para ser más exactos, tuve la bendición de poder acercarme al Papa Francisco y regalarle el libro. Un libro que trata, como ya mencioné, del magisterio del Papa Francisco. Cuando se lo entrego, el Papa me dice: ¿de qué hablas aquí? Yo le digo de sus enseñanzas y especialmente de lo que nos dijo cuando nos visitó en Perú. El Papa me dijo: Perú. Dijo: hay gente buena en Perú, saben querer en Perú. Estas palabras me llenaron de muchísima alegría. Me alegraron porque es un reconocimiento de lo que el Perú significa para el Papa, pero también del compromiso que nosotros debemos de tener, de lo que el Papa espera del Perú. El Papa ciertamente nos habló de lo que somos nosotros, nos invitó a profundizar en nuestras raíces, en nuestras tradiciones, nos habló de lo que significa ser tierra ensantada y nos invita, por lo tanto, a un esfuerzo inmenso por hacer realidad en nuestro país, en nuestro acontecer, lo que significa una vida de fe comprometida, una vida de caridad, una vida de santidad en última instancia. Para nosotros, cercanos a la celebración de los 200 años de existencia como nación, es importantísimo el hecho de vivir este aniversario como lo que somos, desde nuestra identidad. ¿Qué cosa somos como país? Somos un país cuya identidad es católica, cuyo radical sustrato es de fe católica. Y en ese sentido, desde nuestra identidad sabemos responder a los desafíos, a las tareas que como nación enfrentamos a futuro. Muchas gracias.